coleccionables, que suena a marciano hoy en día eso, pero eran fascículos coleccionables de Juan Tamariz. Entonces, Juan Tamariz pues era un señor que tenía así el pelo muy largo, que tenía un sombrero raro y tocaba el violín, pero no tenía violín. Y hacía magia y era buenísimo. Entonces yo me alucinaba a ese señor. Y porque los magos, igual doy muchas vueltas, pero bueno, tenemos los magos en España, hay muy buenos magos, se considera que los mejores magos del mundo están y son de España, y es todo gracias a que somos coetáneos, hemos coincidido en la época en la que estaba este señor Juan Tamariz, que ha influenciado a todos los niveles, a nivel conceptual, a nivel expresivo, a cómo comunicaba la magia, todas las cosas. Entonces, gracias a que cuando yo empecé estaba ese señor en la televisión, no solo yo, sino surgieron muchísimos magos y empezamos con eso, unos fascículos coleccionables que eran todas las semanas, llegaba el viernes y el viernes ibas al kiosco y pagabas 500 pesetas y te daban unas cositas, unas fichas con unos agujeros que luego te tenías que encuadernar y yo muchas veces digo que he tenido la suerte de aprender en la época que no estaba internet, porque hoy en día considero que es como muy fácil saciar la curiosidad y aprender muchas cosas, porque está todo en internet, pero es muy difícil discriminar la información, saber qué cosas son las interesantes, qué cosas no, y yo me llegaban 4 juegos de magia o 2 cosas y tenía toda una semana entera para estudiármelo, para profundizar, tal. Ahora no, ahora ves una cosa, enseguida, vale, ya sé cómo es, ¿no? Claro, entonces es diferente. Entonces creo que hoy en día es más fácil aprender trucos y es más difícil aprender magia. Exacto, qué bonito. Sí. Un poco antes, supongo que algunos de vosotros recibiríais en los Reyes magia borrás. Cojo todas las cosas que me van interesando y las mezclo con la magia a ver cómo se van transformando la una y la otra. Entonces es un poco el sello diferencial en cuanto a artes escénicas. En cuanto a magos también, porque en general los magos, la dramaturgia que usan básicamente es la de la búsqueda del asombro, como finalidad y como sabe que va este espectáculo, pues te hago esto y me flipa. Está bien, si funciona y está bien. Pero sí que es verdad que yo intento que haya otra cosa en paralelo, o sea, que tener la magia y tener el asombro, y también que eso nos sirva para contar o reflexionar sobre otras cosas. Puede ser sobre la búsqueda de tu camino en la vida, que pasaba en Revolver, sobre la curiosidad, que pasaba en el misterioso caso de Houdini en la habitación cerrada. Bueno, sobre los recuerdos que pasaba en Nocilla. Sobre los recuerdos que pasaban así. Me encantaría quedar aunque en el fondo porque es deliciosa. Sigo haciéndola, es una función que tiene pues eso, más de 15 años y siguen demandándola y es una... Sobre eso también te quería preguntar, porque hay como elementos que aparecen siempre, por supuesto, el ilusionismo, la magia, el milagro, pero también el humor, ¿no? Me resulta bastante... es una riqueza desde mi punto de vista, porque a través del humor también consigues contar cosas, no solamente es el juego de magia. Yo creo que es porque a mí me gusta el humor. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer en el escenario es que se vea, que se traduzca, que se vea cómo eres tú, cuáles son tus intereses, cuáles son tus inquietudes, qué cosas te gustan, qué cosas te apasionan. Entonces yo, en el fondo, todo lo que hago en escena es porque lo he descubierto de alguna manera y me entran ganas de decir, mira esto cómo mola, ¿sabes? O sea, que estoy chulísimo. Busco 2 hilos a los que estirar a la hora de la creación, ¿vale? De los que busco un componente visual o una cosa extra mágica que no tenga nada que... O sea, a ver, un tema dramatúrgico es en plan, voy a hablar de la curiosidad, ¿vale? Y, vale, pues este espectáculo irá sobre la curiosidad, bueno, y aparte un cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alucina hablamos de la pérdida de la capacidad de asombro, estamos perdiendo esta capacidad de asombro, y el cómo es la luz. Entonces son cosas que van en paralelo, son 2 caminos
que me ayudan, son como MacGuffins, que diría Hitchcock, son como excusas para ir avanzando y contar lo que me interesa, ¿vale? Y en Alucina se coge la luz como metáfora de todo esto que se quiere contar, de todo, pues eso, para hablar del asombro, y los voy mezclando, ¿no? Voy mezclando los dos lenguajes, pues a través de la luz hago una investigación, primero investigo todo lo que se me ocurre sobre la luz y voy a una investigación de la luz y miro cuál es la velocidad real de la luz y qué estudios hay, y cuándo se descubrió y qué son los fotones y si absorbe la luz y si la rechaza y si hay el ojo humano, hay algunas cosas que no podemos ver, ¿no? Pero y algunos animales sí que la pueden ver y de repente veo que la luz, que si tenemos un prisma, de repente la luz la puedes ver de muchos colores. No es que la puedas ver, es que ya es de muchos colores, pero no la vemos. Entonces, son como... Siempre digo que montar un espectáculo es una excusa perfecta para aprender. O sea, es un... Jugar es el cómo, también sería, ¿no? O sea, jugando acabas aprendiendo, ¿no? Pero es como... Y entonces tengo el camino de investigación de la luz y el camino de investigación del asombro. Entonces, si estoy hablando del asombro, que es muy tangencial a la magia en realidad, del asombro, pero bueno, pero empiezas a descubrir muchísimas cosas que no te esperabas cuando profundizas, ¿no? Y descubres pues que para Aristóteles el asombro es el principio de la filosofía, que empezamos a pensar y hacernos preguntas por qué te asombran las cosas, que si algo no te asombrara pasaría desapercibido y no avanzarías, y que cuando empiezas a filosofar es porque algo te ha asombrado, y luego hay muchas cosas que se quedan en el camino porque no me interesa hablar tanto de eso, pero que yo me las llevo, bueno, que se me queda. Cojo todas las cosas que me van interesando y las mezclo con la magia a ver cómo se van transformando la una y la otra. Entonces es un poco el sello diferencial en cuanto a artes escénicas. En cuanto a magos también, porque en general los magos, la dramaturgia que usan básicamente es la de la búsqueda del asombro, como finalidad y como sabe que va este espectáculo, pues te hago esto y me flipa. Está bien, si funciona y está bien. Pero sí que es verdad que yo intento que haya otra cosa en paralelo, o sea, que tener la magia y tener el asombro, y también que eso nos sirva para contar o reflexionar sobre otras cosas. Puede ser sobre la búsqueda de tu camino en la vida, que pasaba en Rube Goldberg, sobre la curiosidad, que pasaba en el misterioso caso de Judín en la habitación cerrada. Sobre los recuerdos que pasaba en Nocilla. Sobre los recuerdos que pasaban así. Me encantaría que la Aunque en el fondo... porque es deliciosa. Sigo haciéndola, es una función que tiene pues eso, más de 15 años y siguen demandándola y es una... Sobre eso también te quería preguntar, porque hay como elementos que aparecen siempre, por supuesto, el ilusionismo, la magia, el milagro, pero también el humor, ¿no? Me resulta bastante... O sea, es una riqueza